Buenas alumnos, vamos ahora a tocar una segunda cápsula de la unidad 2 de lo que es Quality Management. En esta segunda cápsula vamos a ver los sistemas ISO 9001, las herramientas para un sistema de gestión de calidad, lo que es la gestión de proyectos, los diferentes organismos internacionales que rigen estas normas, y la gestión de calidad en proyectos, usando ISO 10006. El ISO 9001 se compone de 10 apartados, 7 principios y 3 pilares. Los 10 apartados los podemos ver en este gráfico que están en sus apuntes. Básicamente los 3 primeros se orientan a la norma, es decir, el objeto y campo de aplicación, las referencias normativas, los términos y definiciones de la ISO 9000. Luego viene ya el número 4 que se refiere al contexto de la organización, cómo están sus procesos. Luego está lo relacionado con el liderazgo, el número 5, luego la planificación, ¿no? El soporte a los procesos, las operaciones, la evaluación del desempeño y la mejora continua, ¿no? Esto, si se dan cuenta, está muy relacionado con los requerimientos del cliente y los elementos de salida que son las entregas de los productos y servicios conforme a estos requerimientos o superando esas expectativas. Esto es lo que rige los 10 apartados. Los 7 principios es orientado al cliente, orientado al liderazgo, es decir, que la empresa tenga buenos líderes para que guíen a todo el equipo a manejar o llegar a un control de calidad cada vez mejor, orientado a las personas, que son los colaboradores de la organización, orientado a los procesos mismos de la organización, la mejora continua, que es mejorar estos procesos cada vez más, trabajar en evidencias, que es básicamente los KPIs, tableros de control, para ir mejorando, y gestionar las relaciones, que eso es muy importante, dentro de ello es la comunicación. Los 3 pilares son el proceso de la los procesos de la organización, que son los que acabamos de ver en los 10 apartados, cumplir con esa norma, básicamente, que los procesos de la organización se acoplen a la recomendación de la ISO de estas 10 apartados, ¿no? El plan Do Checkup es un método que es planificar, hacer, verificar y actuar. Planificar, hacer, verificar y actuar. Esto constantemente es centrado en un liderazgo, básicamente es ir mejorando cada vez más, la mejora continua, constante, ¿no? Los inputs que tiene, básicamente es la organización, los requerimientos del cliente y las necesidades y expectativas de las partes, de los interesados, de todos los stakeholders. Y como interacción y salida de la satisfacción del cliente y productos y servicios de altísima calidad. En la gestión de riesgos, básicamente, la ISO 9000 tomó la recomendación del PMI, que es básicamente identificar los riesgos, cualificar esos riesgos, ¿no? Cualitativamente, clasificarlos cualitativamente, clasificarlos cuantitativamente, un plan de respuesta a riesgo y el control de riesgo constante durante todo el ciclo de vida del proyecto o del producto. Esos son básicamente todo lo que es el sistema de gestión ISO 9001. Luego pasamos a lo que son las herramientas de un sistema de gestión de calidad, ¿no? Entonces, en un sistema de gestión de calidad hay diferentes herramientas, como por ejemplo el famoso GAP, que es básicamente un método de poder hacer las cosas, analizarlas, ver dónde estamos, ver dónde queremos llegar y trabajar un plan para llegar a ese objetivo, ¿no? Básicamente es el estado actual, ver una expectativa a dónde queremos llegar, qué brecha, qué gap, palabra en inglés, qué brecha, qué nos falta y cómo vamos mejorando para llegar a ese objetivo. Es una metodología. La metodología FODA es otra metodología muy famosa, que es básicamente analizar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en la organización. Con esto nosotros podemos ver cuáles son nuestros puntos débiles y cómo podemos ir mejorando. Posteriormente tenemos la PEST o la PEST-LE, que es básicamente basado en políticas, en economía, en la parte social, la parte tecnológica, la parte legislativa y la parte ecológica. Acá las partes políticas obviamente está lo que es el gobierno, el clima político,
las tendencias electorales, si cambian de partido, si hay cambio de gobierno, etcétera. Si nosotros estamos trabajando con el gobierno, cuando hay cambio de gobierno, quizás una licitación genere problemas. Tenemos varios ejemplos internacionales respecto a eso. La economía, ¿cómo está? La economía es básicamente ver si estamos trabajando con la moneda local, cuán estable es esa moneda, cuánto riesgo vamos a manejar ahí. Todos estos son aspectos de calidad para un proyecto eficiente. La parte social, la parte cultural, es decir, no es lo mismo hacer un proyecto en Arabia Saudita que hacer un proyecto en Italia, por ejemplo, ¿no? Las culturas son totalmente distintas. La parte tecnológica es qué tecnología necesitamos, estamos capacitados, tenemos recursos necesarios y la tecnología necesaria para llevar a cabo el proyecto o el producto. La parte legislativa, qué normas rigen, qué leyes hay, si hay monopolio, no hay monopolio, qué metodologías gubernamentales, qué derecho internacional, dónde, si en caso haya problemas, dónde recurrir, decretos municipales, etcétera, ¿no? Y en la parte ecológica, básicamente son los problemas de medio ambiente. Si tenemos autorización, si es un medio ambiente protegido, si no es protegido, qué amigabilidad hay en el medio ambiente, las políticas y regulaciones que hay del gobierno respecto a lo que es el medio ambiente. La gestión de riesgos, que es el ISO 31000, que es muy similar a la del PMI, que la vamos a ver acá. En la gestión de calidad en proyectos. Luego el método Canvas. El método Canvas es un método que se los dejé como trabajo en la unidad 2. Básicamente es poner acá los parámetros como un business plan para que tengan una idea en una sola hoja a dónde quieren llegar con su proyecto o con su empresa, ¿no? Esta es la propuesta de valor del producto. ¿Cuál es mi valor diferencial? ¿Por qué mi producto es mejor que el resto? Se colocan acá los aspectos, los puntos. Las relaciones con los clientes y los canales de comunicación. La relación con los clientes, ¿cómo va a ser? Va a ser a través de página web, netamente en línea, va a ser personalizada, vamos a tener atención 7x24. Acá se ponen todas las relaciones con el cliente, cómo se va a manejar. Los canales, si esto va a ser venta a través de plataformas en línea, si va a ser venta a través de, soy un mayorista y a través de tiendas locales, internacionales, representaciones, vemos qué canales, cómo vamos a llegar al cliente, con qué medios, con qué canales. Acá, muy claro, debemos de segmentar nuestros clientes. ¿Cuál es nuestro cliente objetivo? Es lo que tenemos que ver. En el lado izquierdo tenemos ya las partes claves, que son los aliados, los partners, si necesito un proveedor clave, estratégico, socios, entidades financieras claves, que necesitamos estar muy bien con ellos. ¿Cuáles son? Definirlos bien acá, porque ellos van a ser nuestros socios en el largo plazo. ¿Qué actividades claves tenemos que hacer acá? De pronto, por ejemplo, en el trabajo del calzado, hablábamos de actividades claves, un buen sistema de Internet, con una plataforma muy amigable, UX, UI, ¿no? User Experience, User Interface, que básicamente hacen que el cliente confíe en la página y sea fácil llegar a adquirir el producto, no sea complicada la lectura en la página. ¿Qué recursos claves hay? Programadores, diseñadores web, marketing digital, etcétera, etcétera. Eso es lo que se va a poner acá. Y finalmente acá abajo, el flujo de ingresos, cómo va a ser, cómo se va a cobrar, y la estructura de costos, cuánto nos puede costar esto, un estimado, ¿no? Básicamente este es un brochazo muy rápido de lo que es la metodología Canvas, ¿no? Dentro de la metodología Canvas hay el Canvas avanzado, que hay 3 líneas más, que es la estrategia genérica, la estructura organizativa y los determinantes organizativos. Pero básicamente acá nos dice muchísimo. Con esto, con esta estructura, estamos muy, muy bien posicionados con estos 9 cuadros, ¿vale? Luego tenemos el análisis de modo, fallo, efecto, o AMFE, que le dicen. Este modelo es un modelo interesante que básicamente lo que hace es analizar qué elemento o función ocurre, qué modo de fallo genera, qué efecto va a generar ese fallo en una línea de producción. Y básicamente hay 3 variables, que es el nivel de severidad, o sea, cuán severo es el problema, el nivel de incidencia, ¿no? Probabilidad de que ocurra ese fallo, cuán probable es que ocurra ese fallo, y el nivel de detección, o sea, de pronto que es difícil detectar ese fallo. Al menos en tecnología esto suele pasar mucho.
¿no? Acá le ponemos un peso del 1 al 10, hacemos una operación y le damos un peso general al fallo que está generando un efecto. ¿Y qué acciones propuestas, qué plan de acción tenemos? Esta es una metodología para líneas de producción. Estas son las diferentes herramientas para un sistema de gestión de calidad que se usan hoy en día, ¿no? Luego está la gestión de proyecto. En la gestión de proyecto, básicamente, acá mencionamos todas las entidades más importantes del mercado o de internacionales, organismos internacionales, que rigen recomendaciones para gestionar de una manera eficiente y efectiva los proyectos, que es básicamente el famoso PMI, ¿no? Con la certificación PMP, bueno, ya está la PGMP y muchas otras certificaciones más, ¿no? La de portafolio, la de programa, la de ágil, etcétera. Entonces, el PMI da ciertas recomendaciones, es famosísimo su libro, el PMBOK, ¿no? El IPMA, ¿no? El IPMA recomienda la ICB3, ¿no? El IPMA es el International Project Management Association, que básicamente es una organización con sede en Suiza, y rige normas muy similares al PMI. Tenemos PRINCE2 en Inglaterra, básicamente, que la Asociación de Project Management, que básicamente también rige normas. Otra metodología, también tiene su certificación en PRINCE, etcétera, ¿no? Y la hizo que se ha acoplado muy bien a lo que es la gestión de proyectos, a lo que dice el PMI. Está muy pegado al PMBOK, ¿no? Esta es la famosa, la internacional. Hay estas dos que suelen ser muy fuertes en Europa, pero la más fuerte es esta, el PMI. Luego tenemos la gestión de calidad en proyectos. La gestión de calidad en proyectos básicamente es planificar, ejecutar y controlar, que lo dice el PMI. Exactamente lo mismo. Y es lo que la gestión de calidad que recomienda ISO para gestionar un proyecto. La gestión de calidad de proyectos. Planificar qué se va a hacer, ejecutar lo que se planifica y controlar que se cumpla con el proceso y que se cumpla con la calidad en la salida. Un ejemplo, por ejemplo, queremos producir un avión con reactores eficientes o reactores eléctricos, vamos a poner, ¿no? Nosotros primero hacemos un estudio de mercado, se ve la necesidad del mercado, qué es lo que busca el cliente, y ahí tiene que haber quality gates para ver y enganchar qué salidas va a haber para estar convencidos de invertir en esto, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, las compañías aéreas no siempre producen un avión por producir. Ellos tienen incluso órdenes de compra antes de trabajar, cuando sacan el prototipo, la idea. Se sientan con las diferentes compañías aéreas y muchas de ellas apuestan por eso. Ok, este avión va a ser más eficiente, va a ahorrar combustible, o va a ser eléctrico, etcétera, etcétera. Lo que haya, entonces se hace un estudio de mercado, se ve las necesidades, los quality gates de salida son, por ejemplo, tener una cantidad de órdenes determinada para llevar al siguiente paso, que es planear el proyecto. Una vez planeado el proyecto, ¿qué salidas van a haber en cada quality gates? En la ingeniería, en el prediseño, en el diseño, en la ejecución, ¿no? En la manufactura, qué quality gates van a haber, ¿no? Las supervisiones, y ahí en cada una de estas salidas, donde están las lupas, que pueden ver acá, tenemos nosotros que tener una evidencia de que hay una salida, un check, es decir, ok, esta etapa se aprobó, cumple con lo planificado, cumple con lo que estaba acá en la ejecución. Y vamos controlando. El director de proyecto ahora, en el PMBOK sexta edición, recomienda no solamente que supervise el proceso, sino que las salidas se cumplan. Él va a estar supervisando eso conjuntamente con el departamento de calidad. Lo mismo para el rollout, el despliegue y el mantenimiento. Todos esos son quality gates diseñados en la planificación, se ejecutan y se deben controlar que se cumplan todos estos y corregir cuando haya desviaciones. Esto es básicamente la unidad 2. He tratado de ser muy simplista para que sea de fácil captación. Espero cualquier duda, nos seguimos viendo en la unidad 2. Con gusto responderé todas sus preguntas. Muchas gracias.